Por alguna razón, queremos dividir todo. Lo espiritual siempre tiene un lugar aparte, porque de esa manera pensamos que es especial. Y vea que lo pongo entre comillas. Queremos separarlo todo. Hay gente que le llama a la música del mundo y la música secular. Digo secular, espiritual o cristiana o como usted quiera. Todo lo queremos dividir como si fueran dos. ¿Y por qué lo queremos dividir todo el tiempo? Porque en el momento que le damos ese lugar, entre comillas, espiritual, a las cosas de Dios, en ese momento ya no nos tenemos que ocupar de ellas. Pensamos que Dios, por algo, otra vez entre comillas, hace las cosas. Pero tenemos que entender que si Jesús vino a la tierra, era para entender desde nuestra perspectiva lo que Él siempre quiso. Y por eso la Biblia está llena de símbolos maravillosos, pero los símbolos normalmente son culturales para que podamos de esa manera abordar lo espiritual. Y le voy a dar un gran ejemplo de esto, así que quédese pendiente y sígame. Amados, buenos días, ¿cómo están? Ciertamente, mire, tenemos que abordar en los símbolos, en los números, no para que veamos así como que cosas grandes y relevantes, sino que veamos cosas simples. La Biblia habla de números. El número 12 es un número bien interesante porque habla de gobierno. Todo donde usted vaya a ver un 12 en la Biblia va a ver que hay un gobierno. 12 tribus, 12 discípulos que después fueron apóstoles, etcétera, etcétera. Pero un caso bien interesante. Seguramente usted ha escuchado, y espero que lo haya leído, acerca de la famosa mujer del flujo de sangre. Quiere decir, esta mujer que tenía un sangrado constante. Y dice la Biblia que la mujer había pasado 12 años con esta enfermedad y que había gastado todos sus recursos. Es decir, esta mujer vivía gobernada por su enfermedad. ¿Cuántas veces usted y yo no vivimos gobernados por algo que nos agobia, que nos acosa? ¿Sabe cuándo pasa? Muchas veces pasa con la enfermedad. Muchas veces pasa por la economía, de que vivimos gobernados por ello. Hay personas que les dan un diagnóstico y lo único que pasa en sus mentes y en sus corazones es este diagnóstico, este pensamiento de lo que está pasando. Esta mujer de pronto se encuentra de frente con Jesús en medio de una multitud, o sea, ni siquiera se lo topó cara a cara. Pero la mujer entendió algo espiritual bien interesante. Y hay un libro que le quiero recomendar que se llama Los secretos del manto de oración, que con todo gusto le puedo dar la referencia si le interesa. Pero fíjese ¿qué es lo interesante de esto? Jesús iba caminando por la calle con su uniforme de trabajo, es decir, investido por un talit. Este talit tiene unos simbolismos bien interesantes, pero dentro de esos simbolismos, estos talits tienen 618 barbitas en las orillas. Créame que son contados, 618. ¿Por qué? Porque cada uno de estos simbolismos, cada una de estas barbitas que se llaman tzitzits, simbolizan un mandamiento de parte de Dios. Hay 618 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces, estas personas, que eran rabinos en esos entonces, decían o representaban su oficio por medio de investirse en obediencia. Es decir, estaban bajo la obediencia a la ley, por eso el talit. Entonces piense esto, fíjese, la mujer que era gobernada por su enfermedad, por este flujo de sangre constante, de repente ve a Jesús y dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Fíjese, si tan solo tuviera acceso, fíjese, escuche esta frase, a cambiar de gobierno. Porque la mujer no tocó a Jesús. La mujer no tocó, ahora sí que la túnica de Jesús. La mujer tocó el borde del manto. Y el borde del manto eran estas barbitas o tzitzits. Entonces dijo la mujer, voy a cambiar de gobierno, voy a cambiar de poner toda mi obediencia, toda mi mente, todo mi enfoque a la enfermedad por un enfoque de obediencia a Dios. O sea, si se da cuenta, este es un cambio de gobierno radical. Y fíjese el impacto que tiene. Jesús
hubiera tenido que darse cuenta de que alguien tocó una de estas barbitas. Ni siquiera lo pudo haber sentido. Estaba entre una multitud en donde lo estaban apretando por todos lados, ¿no? Pero dice la Biblia que sintió una descarga de poder. Y entonces dijo, ¿quién tocó el borde de mi manto? La mujer decidió hacer un cambio de gobierno. Primeramente, en lo cultural, es decir, en su manera de vivir. Y cambió su enfoque, que tenía que ver todo con la enfermedad, a decir, ahora voy a hacer mi enfoque a la obediencia a Dios. Y en ese momento su enfermedad paró. Amados, nosotros queremos que algo venga y nos rescate espiritualmente y que salga de la nada. Si nosotros no hacemos un cambio cultural, racional, consciente de nuestra fe, nunca va a pasar nada. Por eso, insisto, es tan importante que usted y yo leamos la palabra y que tengamos un entendimiento de la cultura de ese tiempo para que en ese momento podamos ser transformados igual que esta mujer. Si se da cuenta, es algo muy simple, no es tan fácil de aplicar, pero requiere de nuestra conciencia, de nuestro empeño y de nuestra disposición de conocer a Dios para poderlo amar y para cuando lo amemos lo podamos obedecer. Eso es lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Cuénteme qué opina.